día más llegó, y las recompensas de esa caza de repollos fue distribuida, donde a la gran mayoría de los aventureros que participaron, se les dio una recompensa bastante considerable. Sin embargo, había alguien que era la excepción, y quien, en estos momentos, se encontraba en el gremio. Exijo una explicación, ¿cuántos repollos crees que atrape? Dijo una sobresaltada Aqua, quien está más que indignada al no recibir una recompensa justa por lo que ella atrapó. No obstante, la recepcionista Luna, detalló el motivo del por qué no tiene una buena ganancia. Lo que trajiste, fueron en su mayoría lechugas Aqua y yo. Aqua no podía creer lo que dice, mirando atónita la montaña de lechugas que estaban a un lado de ella. ¿Qué es lo que hacían lechugas entre ellas? Luna sin poder ayudarla aunque quiera dice. La verdad, lo lamento mucho. Aqua, que se empezó a hartar, dijo. Exijo que hagas algo. Pero antes de que pueda seguir con sus reproches, Zeldris y Yun Yun llegan al gremio, mirando esa escena, que para Zeldris, la hacía ver muy deplorable. Ante esto, Zeldris la ignoró, mientras iba con Yun Yun a una mesa, mientras esta, no le quedó otra opción que seguir a Zeldris, pero con una curiosidad de saber, qué está pasando con Aqua. Ante su acción desinteresada, Aqua se sintió indignada, soltando a Luna y dirigiéndose con Zeldris. Pero antes de persuadirlo, la llegada de Darkness evitó que ella pudiera intervenir. Por fin te encuentro, Zeldris. Dijo Darkness, quien extrañamente, hablaba de una manera propia, casi elegante. Zeldris, mira, me reparé mi armadura con la recompensa de los repollos y quedó muy reluciente, ¿qué te parece? Zeldris, que no podía negar el hecho de que esta mujer se está comportando un poco prudente a lo que regularmente hace, responde de manera educada, como muestra de respeto hacia su cambio de actitud momentánea. Supongo que es algo bueno, pero, si tienes tiempo para hacer eso, espero que también estés entrenando para mejorar tus habilidades de paladín, ya que, si no es así, ese gasto es innecesario. Ante esas palabras, tanto Darkness como Yun Yun miraban a Zeldris incrédulas, ya que, solamente en sueños Zeldris diría algo así. Darkness, que tomó la palabra, cuestionó, no muy segura de lo que escucho. Zeldris, escuche bien. Me acabas de dar un cumplido. Zeldris, que la miró sin mucho interés, responde, restándole importancia a lo antes dicho. ¿Qué, acaso siempre te han tratado como una inútil? ¿O por qué razón lo preguntas? Darkness, que se sintió ofendida por esas palabras, dice. Oye, ¿qué insinúas? Solo me sorprende que puedas decir algo que no lastime mi postura como una aventurera. Sin embargo, antes de que Zeldris pueda disculparse, los comportamientos habituales de Darkness salieron una vez más, haciendo que Zeldris descarte esa opción por completo. Pero Zeldris, esas palabras tuyas, me llegaron directo, pero nunca dices nada sin piedad, ¿verdad? Zeldris comenzó a ver a otro lado con una expresión que reflejaba un total desconcierto y dice. Se supone que tú eras la pervertida aquí, así que, ¿qué se supone que está haciendo Megumin? Tanto Darkness como Yun Yun miraron con asombro a Megumin, quien se encontraba frotándose en su bastón mágico. El brillo de este bastón de mana vibra rebosante de poder mágico. Ah, no puedo resistirme. Zeldris, sin saber cómo mirar a estas chicas de una manera prudente, dice. ¿Qué tipo de personas son ellas? ¿Y qué demonios son esos comportamientos? Yun Yun, que trataba de levantarle el ánimo a Zeldris, dice. Zeldris, calma, recuerda que cada una de ellas tiene, ¿cómo decirlo?, una peculiaridad diferente. Como si esto no fuera suficiente, Aqua llegó con una mirada amigable, que reflejaba su falsedad de interés ante el estado tan vulnerable que tiene Zeldris ahora. Oye Zeldris, ¿cuánto dinero ganaste en nuestra última misión? Zeldris, que estaba en un mal estado, dice. Qué rastrera, preguntarme eso en este momento, pero supongo que, no te servirá de nada esta información. Reuní alrededor de 1 millón si no recuerdo mal. Todas quedaron heladas, mientras que Zeldris comenzaba a recuperar su estado de ánimo. Gran aventurero solitario Zeldris, aunque nunca presté atención a tu título, de verdad te hace ver como un chico genial. Zeldris, que le molestaba esa actitud altanera de Aqua, dice molesto. ¿Qué es lo que pretendes? No soy un ser tan vulnerable, como para caer tan bajo ante esos cumplidos tan falsos, ¿qué quieres?
Comenzando a hacer un berrinche enfrente de Zeldris, ella comenzó a lloriquear, mientras le pedía dinero a Zeldris, debido a que ella gastó todo su dinero. Zeldris mirándola responde, ni lo sueñes, ¿crees que le prestaré dinero a alguien que solo ve el bienestar propio de sí misma? Aqua en un acto desesperado, comienza a realizar movimientos sugerentes encima de la mesa diciendo: vamos Zeldris, si me prestas ese dinero ahora, te doy permiso que veas bajo mi falda, debes sentirte afortunado, no cualquiera puede ver debajo de mi falda. Zeldris mirándola con asco dice: ¿qué demonios crees que soy? No soy ningún depravado como para ver algo así, además, no eres alguien que me pueda llamar la atención. Zeldris toma las ropas de Aqua, bastante molesto, por este comportamiento tan vergonzoso de su parte. Te prestaré el dinero, y mientras no me pagues lo que me debes, harás las misiones que yo te diga, ¿entendiste, diosa inútil? Ella afirma sin poder moverse mucho, ya que los ojos de Zeldris la congelaron por completo. Después de eso, Aqua pudo pagar sus deudas sin problema, pero, al hacerlo, comenzó a preguntarse, ¿por qué Zeldris es tan distante? Aqua podría ser considerada ingenua, y es por eso, que toma demasiado a la ligera las cosas, y aunque, aún, le tiene cierto miedo a Zeldris por su manera tan golpeada de hablar, tiene curiosidad, ¿cómo es que Yun Yun puede lidiar con él? Aprovechando un momento donde Yun Yun se encontraba regresando de las duchas, Aqua la confrontó, yendo directamente al grano. Oye Yun Yun, ¿cómo es posible que seas la única a la cual Zeldris no le ha gritado o insultado todo este tiempo? Se supone que era llamado el aventurero solitario, es claro que tú tampoco fuiste de su agrado en un inicio, ¿me equivoco? Yun Yun que se puso nerviosa responde: no, no fue así como las cosas se dieron, en realidad, desde el principio, él me buscó a mí, aún no sé sus verdaderos motivos, pero, desde que formamos equipo oficialmente, ha cuidado bastante de mí. Aqua sorprendida por lo que dijo, pregunta: ¿qué quieres decir? Yun Yun le apena decirlo, así que hace una pausa, que Aqua no pasa por alto. Es claro que para Zeldris, Yun Yun es diferente, y aunque no puedo entenderlo a él, sí puedo entenderla a ella, e interpretar lo que ella siente en este momento. Ella está profundamente agradecida con él, y si tengo que adivinar, ella trata de comprenderlo, y parece que va por buen camino. Realmente, debe haber un vínculo bastante fuerte entre estos dos, si Zeldris la cuida bastante. Este dilema solo dio comienzo, ya que solo sembraron la semilla de la incertidumbre, porque Zeldris tiene un punto de vista totalmente diferente a los de Aqua y Yun Yun. Mientras el atardecer comenzaba a sembrarse, las recepcionistas del gremio comenzaban a terminar el trabajo diario, que extrañamente, fue más corto de lo habitual. Esto, para la gran mayoría de ellas, era una estupenda noticia, ya que, así, tenían más tiempo para poder pasar más tiempo con sus novios y seres cercanos. Sin embargo, la recepcionista principal del gremio, era la excepción, ya que, a diferencia de sus compañeras, no tiene algún chico, ya que cuando tiene estos extraños descansos, son solo para dormir o relajarse. Cielos. ¿Qué se supone que voy a hacer con todo este tiempo libre? Mientras comenzaba a retirarse de su puesto de trabajo, pudo ver a alguien bastante reconocible. Si mi vista no me miente, ese chico que viene allí, es Zeldris, ¿no es así? Zeldris había regresado de un entrenamiento individual, ya que, quería concentrarse para sí mismo y darle cierto descanso a su compañera confiable Yun Yun. Zeldris, es raro verte aquí a esta hora, ¿necesitas algo? No, nada en realidad, solo vine a revisar si Yun Yun no se quedó aquí, ya que tiene la costumbre de esperarme aquí cuando hago mis actividades individuales. Luna que se notó comprensiva respondió. Ya veo, supongo que ella es una compañera bastante leal, ¿no es así? Zeldris, que no podría contestar de inmediato, lo pensó un poco. Supongo que es una manera de decirlo, pero, aún no soy tan cercano a ella, como para decirlo así. Luna se sorprendió, ya que, para ella, era lo contrario, siempre están juntos y casi no se separan. Pero mientras vaga en sus pensamientos, Zeldris dice: bueno, supongo que ahora que son más chicas en el grupo, encontraron una actividad para distraerse juntas, bueno, nos vemos. Al escuchar esas últimas palabras, Luna lo detiene diciendo: aguarda, no te vayas todavía. Zeldris se detiene, mirando expectante a Luna. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Tienes una misión para mí?
Ella, no muy segura de decirlo en primera instancia, se armó de valor y dice: no es eso, Celdris, de hecho, terminamos temprano las actividades de la recepción, y ahora no tengo nada que hacer. Si no es molestia para ti, ¿no te gustaría charlar un poco y comer algo? Esto aprovechando que ambos no tenemos ningún compromiso, ¿qué te parece? Celdris no lo vio como una mala idea, ya que está cansado de su entrenamiento, y su estómago comenzaba a reclamar alimento. Además, Luna podría ser una buena compañía, ya que, aunque no es alguien que pueda considerar cercana como una amiga, es alguien que le ha ayudado en el gremio. Supongo que está bien, siento decirlo, pero comienzo a tener hambre. Sin embargo, no conozco un sitio donde pueda haber una buena comida, a excepción del gremio. Luna se nota ilusionada, mientras con ciertas agallas toma el brazo de Celdris, mientras comienzan a salir del gremio. No te preocupes por eso, Celdris, vamos a mi casa, allí te prepararé algo de comer. Celdris no comprendía el comportamiento tan pegajoso de Luna, pero observando esa sonrisa sincera en su rostro dice: no sé qué está pasando aquí, pero si a ella no le molesta, está bien. Aunque, no logro entender por qué solo conmigo se comporta así. Recuerdo que desde el primer momento, ella se ofreció a guiarme y explicarme sobre lo que conlleva la ocupación de aventurero. Fue claro para mí que ese era su trabajo y nada más. Pero conforme las semanas transcurrían y el título de aventurero solitario se me otorgaba, ella comenzó a procurar mi progreso y otorgarme misiones fuera del cartel de anuncios. Estas cuestiones se sembraron en Celdris como simple curiosidad, ya que era extraño, y al mismo tiempo, nuevo para él, mirar a una mujer comportarse así. Pero lo que Celdris no sabía, era que ella comenzó a llamarle la atención desde la primera vez que lo conoció, ya que el simple hecho de no considerar un grupo de aventureros, indicaba que era alguien autosuficiente, y que podría resolver cualquier problema. Esto, ella lo vio reflejado en su increíble progreso como aventurero, y que, gracias a ese estándar, Celdris le ayudaba indirectamente a tener menos trabajo, realizando misiones fuera del ojo público de los aventureros, cosa que la atrajo más a él, y podamos ver ahora esta escena. Situándonos con Yun Yun, esta se encontraba cabizbaja, pero la razón no era por tristeza o decepción, más bien, era de preocupación, ya que gracias a la poca importancia que le dio al alcohol la ingenua Aqua, todo se salió de control y la explosión de un hechizo involuntario de Megumin, provocó que terminaran en esta situación. Se supone que era una charla tranquila entre chicas, ¿cómo se supone que terminó así? Mientras se sentaba en la cama, susurró unas palabras, que poco a poco, se desvanecían en el aire. Otro cumpleaños sola, ¿verdad? Regresando con Celdris, este se encontraba entrando al humilde hogar de Luna, que, aunque pequeño, es suficiente para llamarlo un lugar acogedor. Sé que no es mucho, pero es un sitio que me da un poco de tranquilidad después de las jornadas de trabajo. Celdris, que no pudo evitar darle un vistazo al lugar, dice, para sí mismo: es muy pequeño para llamarlo casa, pero supongo que ella no tiene una ganancia suficiente para permitirse un lugar mejor. Quisiera preguntarle del por qué no busca algo mejor, pero gracias al tiempo que he estado aquí, he visto la rutina y naturaleza de los humanos de este mundo. Aunque no puedo negar cierta similitud con los humanos de mi mundo anterior, es claro que ellos tienen un comportamiento más relajado y despreocupado. Eso explicaría por qué la gran parte de los aventureros de aquí no se tomen tan en serio las misiones. Supongo que, inconscientemente, aún tengo el hábito de tomarme esos asuntos muy en serio. Creo que por eso acepté esta invitación. Tengo curiosidad de qué se siente tener una vida aparentemente normal. Supongo que me está afectando estar tan tranquilo. Regresando a la situación actual de Celdris, Luna guió un poco a Celdris hasta llegar a la cocina, donde ella dice: toma asiento, Celdris, en un momento haré algo rápido para que puedas comer. Mientras ella comenzaba a recolectar ingredientes, Celdris aprovechó la oportunidad para saber más de ella. ¿Te sientes bien con tu rutina? Luna detiene el corte de los ingredientes, mientras mira a Celdris, sin una expresión clara. ¿Por qué lo preguntas? Aunque el tono de Luna se notaba tranquilo, esa pregunta directa hizo tambalear aquella máscara de tranquilidad que solía mostrar. Celdris, que notó un sutil cambio en su postura, contestó a la pregunta que quedó en el aire: nada en especial, solo es simple curiosidad.
A veces te noto bastante cansada, y tu calma habitual, solo me indica que estás ocultando algo. No me malinterpretes, no digo que sea malo, solo que, a veces es mejor desahogarte con alguien. Ella, que terminó el corte de los ingredientes, responde de manera susurrante. Claro, como si tuviera a alguien para que tomara ese papel. Zeldris la logró escuchar a pesar de su tono bajo, mientras se notaba sorprendido por una respuesta tan honesta. Vaya, lo lamento, supongo que no considere eso. Mientras Luna apretaba los dientes de la impotencia, y recordando ciertos comentarios que recibe diariamente, habló de manera honesta, con alguien que sabe que no la juzgará, tirando por completo esa fachada de tranquilidad. Zeldris, no sabes lo difícil que es mantener la apariencia de una chica amable y gentil. Para un aventurero es fácil decir lo que piensa, pero para alguien que está siempre a cargo de sus acciones, es complicado, ¿sabes? Ser la única que toma en serio su puesto, y al mismo tiempo, ser la única que no tiene nada mejor que hacer. Todos tienen sus pasatiempos, parejas y amigos, en cambio yo no tengo nada. Aunque Zeldris quisiera decir algo en este momento, es claro que no es momento para ello, ya que ella comienza a desmoronarse, pero, aún así, dijo algo adecuado en este momento. ¿Quieres llorar? Puedes hacerlo conmigo, no podría decirte palabras heroicas que te motiven a seguir aguantando esto, pero, puedo ser tu hombro para llorar. Zeldris se acerca a ella con cierta cautela, mientras que ella, sin pensarlo, finalmente rompe en llanto, sosteniendo su estado más vulnerable, con un demonio que poco a poco, comienza a entender el valor de ser escuchado, cosas que no logró hacer en su vida anterior. Es por esa razón que Yun es bastante valiosa, ya que, no la escogió solo por su potencial mágico y convicción fuerte, sino que, de manera inconsciente, encontró en la inocente Yun un lugar donde puede ser él mismo, y al mismo tiempo, comprender el sentir de una mujer. Supongo que esto se lo debo a ella. Gelda, siempre fuiste alguien en mi vida, y aunque, siempre te quise, no siempre pude apoyarte emocionalmente. Supongo que nunca es tarde para aprender cosas nuevas, después de todo, eso es lo que siempre hacías tú, ¿no, hermano? Una vez que ella se pudo calmar dijo. Lo siento. No pude contenerlo más. Eres la primera persona que me escucha de esta manera y no les restas importancia a mis propios problemas. Zeldris, que podía entender esa conformidad, responde con honestidad. Bueno, yo no me pondría como una persona especial, pero sabes, todos tenemos problemas, y es normal tener estas reacciones cuando algo negativo se va acumulando, aunque, me siento un poco mal al ser el que pague las consecuencias. Luna se sonroja, mientras trata de disculparse. Lo siento mucho, Zeldris, creo que me dejé llevar más de la cuenta, me siento tan apenada por esta situación. Es verdad. ¿Qué te parece si a modo de disculpa termino de cocinar? Ella comienza a moverse de manera nerviosa por la cocina, realizando de una manera efectiva una gran variedad de platillos, evitando hablar más del tema, mientras Zeldris se queda sin palabras al ver esa velocidad tan repentina. Vaya cosas, supongo que esa es su forma de desviar la atención. En un tiempo corto, ella dejó lista la mesa, cubierta de una amplia variedad de platillos. Listo. Lamento hacerte esperar, adelante, puedes empezar a comer lo que te apetezca. Zeldris no podía creer lo que veía, mientras se sentaba. Vaya, esto no tiene precedentes, quisiera rechazarlo, pero es evidente que se esforzó mucho, y mi estómago, no me dejará mentir. Sin darle más vueltas al asunto, Zeldris comenzó a comer de una manera un poco fuera de lo formal, disfrutando de manera sincera esta comida. Luna, por su parte, aunque ella tomó ciertas raciones moderadas para también comer, no podía dejar de ver a Zeldris, que devoraba en segundos cada platillo que ella preparó para él, diciendo de manera inconsciente estas palabras. Así que, ¿te agrada mi sazón, no es así? Zeldris, mi aventurero consentido. La noche llegó, y Zeldris fue al pequeño cuarto que tenía no muy lejos del gremio, sacando algo que tenía debajo de una mesa. Un pastel algo sencillo, pero, para alguien que él considera especial. Si mi memoria no me falla, Yun me había mencionado en uno de nuestros entrenamientos que su cumpleaños era el 29 de febrero. Realmente no entiendo muy bien esa festividad, pero por lo que pude recolectar en este pequeño pueblo, es una celebración que festeja el día en que nació una persona.
Un pastel debe ser suficiente, porque siendo realistas, no sé con qué simbolizarlo. Zeldris se apresuró a ir al lugar donde se están hospedando Yun Yun y Megumin, pero al llegar a la entrada, frenó en seco, ya que se topó cara a cara con Yun Yun, que salía desanimada del lugar. Con un sobresalto natural a la situación, miró con ojos muy abiertos a Zeldris, que, en estos momentos, no sabía cómo abordar esta situación imprevista. Yun Yun, ¿qué haces saliendo a estas horas de la noche? Yun Yun contestó, casi enseguida. Nada, absolutamente nada, solo quise tomar algo de aire fresco y no pudo terminar de decirlo, ya que, viendo el pastel en las manos de Zeldris y su expresión, confirmaba sin palabras, lo que ella pensaba, que nadie se acordaría, su cumpleaños. Zeldris, ¿acaso tú? Zeldris resignado, y sin poder ocultar su intención, responde. Supongo que no servirá de nada mentirte. Investigando un poco, pude saber que esta es la forma más común de festejar un cumpleaños, y recuerdo que tú me mencionaste que era hoy, ¿no es así? Yun Yun abrazó a Zeldris, haciendo que este, no sepa cómo actuar, o qué decir en este caso. Pero con esta acción que reflejaba un sentimiento que pudo experimentar hace horas atrás, sabía que las palabras no entran ahora, ya que, en este momento, Yun Yun está llorando de manera emocional, agradeciendo desde el fondo de su corazón, este gesto sencillo, pero honesto, de el chico que la aceptó en su vida. Zeldris iba a sugerir ir adentro, pero ella se negó, yendo a la fuente principal del pueblo, haciendo que Yun Yun le muestre a Zeldris cómo se festeja un cumpleaños, así como esa famosa canción que tuvo que cantar a regañadientes por ser el que la festeja, pero ella lo guiaba, mostrándole a Zeldris algo totalmente nuevo, haciendo que ella se sienta dichosa, porque Zeldris lo hizo de manera consciente, y ahora, ella tiene una perspectiva nueva de Zeldris, mientras él, una anécdota nueva que recordar. Mostrando así, que Zeldris, comienza a entender esos momentos efímeros que un ser humano hace, que, a su vez, forman lazos fuertes, disfrutando de una vida más sencilla, pero con más significado. Y bueno chicos, con algo bastante simbólico, concluyó esta parte. Dios mío, no sé qué decir al respecto, más de un año sin subir nada de este fanfic, y ahora vengo y entrego esta maravilla que deja más preguntas que respuestas. En mi defensa solo puedo decir que soy impredecible. Aún así, espero les haya gustado esta nueva parte, y dependiendo del apoyo recibido, traeré lo antes posible la siguiente parte, así que, ve dejando tu like nivel demoníaco, así como un buen comentario de lo que opinas de los nuevos desarrollos y personajes que tomarán relevancia en el futuro. Asimismo, agradecería de igual forma que compartieras mi contenido, para que más gente conozcan mi trabajo. Recuerda que, si aún no eres miembro, es una buena oportunidad para hacerlo, ya que estoy trabajando en el contenido exclusivo para los miembros, y pronto verán fanfics que solo los miembros disfrutarán. El costo de la membresía es de menos de $1, así que, ¿qué esperas para unirte a la familia? Recuerda mantenerte pendiente en la comunidad, ya que allí comunico cualquier novedad de mi contenido y otros detalles, como encuestas que deciden muchas cosas del contenido futuro. Y con este último anuncio, termino este video. Espero que hayan disfrutado este mes de febrero, y hayan tenido una buena anécdota que recordar. Sin nada más que decir, Teoría Super, se despide.